nuevamente voy a repetir lo que dije tantas veces, que el kirchnerismo nada tiene que ver con el peronismo, en primer lugar. En segundo lugar, creo que el debate es coherencia o incoherencia, mentira o verdad, hipocresía o no hipocresía. ¿Y por qué digo esto, señora Presidenta? Voy a arrancar rápidamente con el 15% de la coparticipación. Bien lo dijo el diputado Nicky Vallejo. No hay en 8 años del kirchnerismo provincial ni ningún legislador del kirchnerismo que haya estado estos 8 años que haya presentado un proyecto de resolución pidiéndole a la nación que me devuelva a los chaqueños lo que por derecho nos corresponde. Pero sí hay de nuestro bloque. Por eso decía, vamos a hablar de coherencia o incoherencia. Resulta ser que ahora cambia el gobierno, a partir del 10 de diciembre, los abanderados del 15% son los que no aparecieron en los 8 años. ¿Coherencia o incoherencia, señora Presidenta? Y sí, vamos a hablar ahora de los temas que le interesan a los chaqueños, las obras. Vamos a hablar del plan Belgrano, Ferrocarril Belgrano-Cargas. Fíjese usted que hoy los grandes defensores del plan del Belgrano-Cargas, o del ferrocarril Belgrano-Cargas, mejor dicho, ¿qué hicieron cuando se postergaban las sucesivas reactivaciones del ferrocarril Belgrano? 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Que estaba incluido ahí el ramal C3. No escuché a nadie hablar. No escuché las marchas, las reuniones del 2008. ¿Coherencia o incoherencia? Sin embargo, nosotros seguíamos reclamando en nuestro bloque. Sigo, señora Presidenta. Usted sabe que el tema de la reparación del ferrocarril Belgrano es un crédito chino, 1.200 millones de dólares. El cuento chino así que hicieron ustedes de 12 años en minerismo, ¿cierto? El cuento chino. Gracias, diputado Sánchez. Le agradezco la que me apunte. Resulta que ahora dicen, el gobierno de Macri no quiere hacer el ramal a Veterano Barranquera. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Lo que sí se habla del ramal 6, del ramal 12, de Aviateraya Tacopozo, de Aviateraya Cholotti, porque alguien le tiene que dar respuesta urgente a nuestros productores que no aguantan pagar el frente que pagan, señora Presidenta. Esos productores que el kirchnerismo llamó golpista, o nos olvidamos, traidores a la patria, a los productores, que acá yo presenté una resolución que teníamos que poner en la provincia del Chaco todas las obras, decir gracias señores productores, y el kirchnerismo votó en contra de todo lo que se recaudaba con la soja, el esfuerzo del productor en los campos. Votó en contra el kirchnerismo. Pareciera que no hay memoria, señora Presidenta. Y sigo, señora Presidenta. Vamos a hacer el ramal Aviateraya Barranquera por el puerto, porque los queremos a las personas de Barranquera, como que si nosotros no los queremos a los de Barranquera. Pareciera que no somos chaqueños. ¿Sabe de cuándo no se draga el Riacho Barranquera? Del año 2012, señora Presidenta. Del año 2012 no se draga el puerto de Barranquera. Pero más grave todavía hoy. Decreto Nacional 2255/8.
20 millones de pesos se recibió para el dragado del Riacho Barranquera. No se hizo. En el 2009, bien que el kirchnerismo, vamos a hacer el dragado otra vez con la empresa Hidrovía Sociedad Anónima. Y el kirchnerismo no se hizo, señora Presidenta. Después, ¿qué pasa? El exgobernador firma el decreto 2557/12. Vamos a modificar la tasa del dragado y mantenimiento del Riacho Barranquera. ¿Quién se va a encargar? Es la APA, la Administración Provincial del Agua. Muy bien. ¿Qué pasó con eso? Tampoco se hizo el dragado. Después, ¿qué hace? Le entregamos a Colono Sociedad Anónima, en forma directa, a una empresa privada, inconstitucional, que hemos denunciado, señora Presidenta. La explotación que todos le dimos a Colono Sociedad Anónima. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo de todas esas cosas. Bueno, algunos a lo mejor no se quieren acordar. Pero vamos a seguir, a pesar de estos derechos y obligaciones que tenían. Beneplácito, resolución kirchnerista del año 2008 de la Cámara de Diputados. El autor, me parece, si mal no recuerdo, creo que era el diputado Sánchez. Capaz que me equivoco. Me parece que no, 2008, señor presidente Sánchez. Beneplácito para el señor Marcelo López, resolución 1108/8, por el anuncio del exgobernador, por la recuperación de los ramales de Salta Barranquera del ferrocarril Belgrano Carga. 2016, no hay nada. Pero la tenían la visión, el kirchnerismo ya en 2008 felicitaban lo que iban a hacer, que no hicieron. Y sigo, señora Presidenta. 2011, el amigo Acosta, resolución 1232. Satisfacción por la licitación del gobierno nacional por la construcción de 457 kilómetros de vía. Otra mentira, señora Presidenta. 2011, resolución 1764 del diputado Sánchez. Beneplácito por el transporte del Plan de Integración Ferrocarril Belgrano Carga. 10.700 millones de pesos de inversión para ampliar el transporte de 1 millón de toneladas a 10 millones de toneladas, favoreciendo a los productores. Coherencia o incoherencia, señora Presidenta. No está hecho nada. Y sigo. 2013, resolución 283/13, también del bloque kirchnerista. Acompañar al señor gobernador, es gobernador en este caso, ante la CAF, tendiente a materializar los 100 millones de dólares con el objeto de finalizar la reparación del ramal Aviateral Barranquera. Del ramal Aviateral Barranquera, lo felicitan, por cierto. ¿Qué se hizo? ¿Coherencia o incoherencia? ¿Hipocresía o no hipocresía? Y sigo, señora Presidenta, pues ya me estoy embarando, sigo. ¿Por qué no lo hicieron? Me pregunto yo, por ahí reflexiono, no siempre, pero por ahí reflexiono. ¿Por qué no lo hicieron si era tan importante, señora Presidenta? 12 años de kirchnerismo en la nación, 8 años de kirchnerismo en la provincia, ¿por qué no lo hicieron? Ahora quieren hacer marcha, los abanderados. ¿Por qué no hablaban estos 8 años? No hablaban porque es el modelo kirchnerista, señora Presidenta, el relato. Y el relato nunca supera la realidad. Y si no era como dice el general Perón, la única verdad es la realidad. Y mejor que decir es hacer. Y mejor que prometer es realizar. Tienen que leer la doctrina los kirchneristas nuevamente, señora Presidenta. Y sigo, señora Presidenta. Resolución 1182. 2011, resolución 835-2011. Beneplácito por la reactivación del centro de acopio. Otra vez nuestro amigo.
Barra 53, 2011. Acopio en el puerto de Barranquera, no están terminados los silos, señora presidenta. No están terminados los silos. Fíjese otra cosa. Resolución 2598-2015 de mi amiga Mirta Morel. Beneplácito por el anuncio del gobernador por las obras del puerto de Barranquera, acá 15 millones de dólares. Todo beneplácito de algo que no se hizo. No, la plata la cogió la vaca, qué sé yo. Entonces, señora presidenta, voy a cambiar un poquito ahora porque me estoy embalando. Ahora voy a hablar del gasoducto. ¿La vía no está en condiciones? No hay vía, amigo. La llevó Lázaro, parece la vía. Gasoducto. De 2004 damos esta obra importante para el crecimiento y el desarrollo de todos los chaqueños de la provincia, que es cierto. 2004. ¿Quién gobernaba? Kirchnerismo, muy bien. Trazo original. Bolivia. Ibarretas a Espeña Resistencia. ¿Quién cambió la traza? La señora presidenta y el señor gobernador. ¿Cómo quedó la traza? Ahora viene Ibarretas, Formosa Resistencia y el interior. Entonces, ¿ahora qué dice el kirchnerismo? No quieren poner las bombas para llegar. Todo un cuento y un relato. Ahora cuenten la verdad. De esto se trata. La vida se trata de esto. No hay una equivocación. Y sigo. Resolución 2035/10. Beneplácito del contrato para los gasoductos Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones. Contrato histórico, cuya obra estará terminada en mayo del 2011, señora presidenta. Una resolución aprobada acá del bloque kirchnerista. 2011. Estamos en el 2016. ¿Qué pasó? No se hizo. Muy bien. Y esta historia, a esta altura, imagínense el relato como está cayendo, ¿no? Resolución del 75. 75/11. Beneplácito por el llamado a licitación de la construcción del gasoducto. Hicieron, yo no sé, tiene una visión, ven todo. Pero fíjense lo gracioso, ¿no? Sí hay una resolución mía, escuche, presidenta, 3.362/12 y 4.822/12. ¿Sabe qué? Votó en contra del bloque kirchnerismo. ¿Sabe qué dice? Acá me dice, quiere saber qué dice la resolución. Muy bien. Voy a leer, permiso, señora presidenta. Si me escuchan, no me importa, lo sigo hablando. Sin aprobar resolución del cual yo soy autor. Solicitar al gobierno nacional la concreción de la obra del gasoducto Nordeste en su traza original por ruta nacional número 95, ya que resulta la ubicación más beneficiosa para el desarrollo social e industrial del interior de la provincia del Chaco, permitiendo así la provisión de gas natural a mayor cantidad de chaqueños. Conclusión, archivo al kirchnerismo, lo defensor del gasoducto. Fundamento. La primera vez que se anunció esta obra fue en el año 2004, con la idea que arrancara a mediados de 2006. Desde esta fecha el gobierno, señora presidenta, modificó el proyecto varias veces, cambiando los diámetros de la cañería, la cantidad y tamaño de planta compresora de gas. Del proyecto original quedó poco y nada. Y puedo seguir hablando así, ¿no? Pero hoy, proyecto 4822/12, también votó archivo el kirchnerismo, proyecto mío, dice. Expresar preocupación ante la nueva postergación del gasoducto del Nordeste, anunciada por el gobierno nacional al anular la licitación de la construcción del mismo. ¿Qué más prueba que esto? ¿Coherencia o incoherencia? ¿Hipocresía o no hipocresía? ¿Verdad o mentira? Y sigo, señora presidenta, y voy a seguir un poquito más, ya termino, aguántenme. Le voy a decir de vuelta lo de Perón, ¿no? Que la única verdad es la realidad, porque
si no van a tener que leer mucho los libros. Pero sigo, señora Presidenta, sigo. Ahora vamos a entrar a hablar de... No, voy a hablar ahora del acueducto, señora Presidenta. ¿Cuál de los 19? El acueducto. Pero voy a contar algo del acueducto. Me dan alto honor la gente de Saspeña ser mi intendente en el 99. En el año 2000, todos los intendentes donde iba a estar el acueducto firmamos un acta, se llamaba el Acta de Saspeña, donde solicitábamos el acueducto por la, digamos, lo que se reclamaba, porque bueno, la gente que somos al interior sabemos la necesidad de este elemento vital como el agua para el crecimiento y desarrollo del ser humano, de la salud. Y usted sabe que en el 2004 vino el expresidente Néstor Kirchner, sin fluación, estaba el diputado Sánchez. El actual gobernador era senador, el ex gobernador, perdón, senador nacional. El señor presidente fallecido prometió el acueducto como reparación histórica para los chaqueños. En 2007, Roinicky, creo que era gobernador todavía, vino la señora presidenta y también prometió el acueducto como una reparación histórica para los chaqueños. Conclusión, tuvimos que aprobar un crédito aquí en la Cámara de Diputados, $200 millones, que tengo que reconocer que una de las personas que más trabajó y solicitaba que aprobemos el crédito era en ese entonces el señor presidente Samé Gustavo Martínez, que le dije yo en las conversaciones que teníamos que ser tranquilos, nosotros como gente del interior vamos a aprobar ese crédito. Se aprobó el crédito y bueno, resulta que hoy la obra lamentablemente faltan 1.570 millones para finalizarla. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que son obras que no se discuten, señora Presidenta. ¿Quién va a estar en contra del acueducto? ¿Quién, digamos, una persona normal no puede discutir estas cosas? Y sigo, señora Presidenta, un poquito más nomás, un poquito más. Mire, pero la primera intervención, porque después voy a seguir hablando, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto para que se interprete? Porque si no, no se va a interpretar. Que uno puede debatir y puede discutir. Lo que pasa es que uno no se puede ser abanderado, señora Presidenta, de las cosas que nunca defendió. Yo fui intendente 8 años de Saspeña. Es como si yo hubiese prometido una obra como intendente, no la hago, me voy, viene otro intendente y resulta que yo digo, usted tiene que hacer esa obra, señor intendente. Y sabe que soy yo un irresponsable, sabe que soy yo un hipócrita. Un hipócrita sería yo si hago eso. Entonces ahora, ¿qué digo yo? Los grandes defensores no hablaban, no se acordaban de las obras a nivel nacional, señora Presidenta. Como que si nosotros no queremos la obra. Nos quieran indicar cosas, porque acá hay resoluciones, como yo dije. Acá, gracias al trabajo de los empleados de la Cámara, nadie resiste un archivo, señora Presidenta. Es muy fácil entrar y buscar y ya vamos a ver si hubieron los reclamos como decían. Pero para terminar no hay que preocuparse tanto, señora Presidenta. Era como decía una gran dirigente, Evita. Yo no le tengo miedo. No le tengo miedo, no me preocupa lo que dicen los de afuera, los sectores o la oposición. Le tengo miedo a los gorilas de adentro. Gracias, señora Presidenta.